Los niños van camino a su salón, gloria a Dios. El día de ayer, yo no sé, yo compartí hoy el servicio del pastor Winston en Brookline. No sé si algunos de los más o menos lo guiaron. Si no lo guiaron o no le echaron un ojo al principio, yo le decía a mi esposa cuando yo lo vi y veía al pastor predicando, yo decía, van a pensar que nos pusimos de acuerdo los dos, y yo de verdad les aseguro que el pastor y yo no hemos puesto para hablar de lo mismo. Pero sí, ciertamente es interesante porque en estos tiempos, ¿verdad? Hay un mensaje, un único mensaje en este tiempo, y es un mensaje que no podemos nosotros perder. Es un tiempo que nosotros no podemos perder para hablar de Cristo. La semana pasada, ¿verdad? Estuve un poco hablando sobre lo que es Navidad y Natividad, y ¿verdad? Exponiendo un poco sobre la historia de lo que se celebra, ¿no? Tanto en el mundo, ¿verdad? Y lo que es realmente el verdadero motivo por el cual nosotros nos reunimos, ¿verdad? Que es Cristo. ¿Ven? Hoy, no vayan a pensar que voy a estar todos los domingos, ¿verdad? Hablando de la Navidad, pero sí vamos a estar hablando todos los domingos de Cristo. ¿Ven? Eso es inevitable, tenemos que hablar de Él porque para eso estamos aquí. Amén. Así que ayer, desde el viernes, no sé en qué parte del mundo se encuentra cada persona, incluso los que nos ven por YouTube, pero desde el viernes y ayer sábado, ¿verdad? El mundo en general está celebrando algo. Muy pocos realmente conocen el verdadero motivo del cual es la celebración, ¿verdad? Que es el nacimiento de Cristo. Tanto como el mundo secular, ¿verdad? Como el mundo cristiano está celebrando el nacimiento de Cristo en estos días pasados. ¿Ven? Pero nosotros seguimos celebrando a Cristo día a día. De hecho, lo comentaba y siempre lo he comentado, para muchos quizás a lo mejor la Navidad termina hoy, no terminó ayer. Ya hoy comienza un poco a decaer el asunto. O para muchos ya para el 1 de enero, otros para cuando ya les toque quitar el arbolito y todas las cosas de Navidad, ¿verdad? En su casa ya se acaba la Navidad. O el Día de Reyes, ¿verdad? Y bueno, comienza todo otra historia. Pero para nosotros, el verdadero motivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que celebrar a Cristo todos los días. Eso lo dijo el pastor Winston. Pero eso tenemos que celebrarlo todos los días. Pero ayer en el mundo estaba celebrando una historia bonita, una historia linda contada, una historia que nos han contado por los últimos 2000 años. Y es una historia que la voy a narrar rápidamente. Es una historia que comienza, ¿verdad?, desde el nacimiento de un niño que nace en un pesebre, ¿verdad?, rodeado de animales, ¿verdad?, como dice la Biblia, rodeado de animales, ¿verdad? Estaba José, María, dice que bajó un ángel, ¿verdad? Y le habló a todos los pastores, y los pastores fueron, lo visitaron, ¿verdad? Y se dieron cuenta que había nacido el Salvador del mundo. También dice la Biblia, ¿verdad?, que vinieron tres reyes magos del oriente. Vinieron y trajeron oro, incienso y mirra. Lo adoraron y dice que se fueron. Amén. Y es una historia bonita, es una historia, ¿verdad?, que habla sobre un Salvador del mundo. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ciertamente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo con esa historia que acabo de contar? ¿Están de acuerdo ustedes, mis hermanos? ¿Por qué no, Geraldine? ¿Por qué no? Primero porque la Biblia no habla de tres reyes. Exactamente. Exactamente. Primero estaba rodeado de... La Biblia tampoco dice que estaban rodeados de animales. Bueno, tenemos que pedirle mucho perdón al Señor entonces por eso. Nació un sitio donde había ciertos animales, pero los que están todos... Dice la Biblia que estaba rodeado de animales. No necesariamente animales, pero
Y que nació un 25 de diciembre también, ¿verdad? Es una historia muy bonita. Contada de esa forma, es una historia muy bonita. Es una historia linda, ¿verdad? Es una historia digna de contar todos los años. Pero realmente fue así. Realmente es eso. Tenemos que pedirle mucho perdón al Señor por creer cosas que realmente no son, que no dice su palabra. Pero hoy vamos a hablar sobre la verdadera Navidad. Vamos a hablar sobre nuestro Salvador. Y hoy sí ya no me voy a dejar de temas académicos o de historias, voy a hablar de Biblia y voy a hablar sobre qué nos dice realmente la Biblia sobre el nacimiento de nuestro Redentor. Amén. Y vamos a hablar de un poco de historia bíblica. No voy a hablar ya de historia, voy a hablar de historia bíblica. En el Edén, el hombre y la mujer pecaron. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y como la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Todo ser humano de ahí en adelante ya es merecedor de morir, al menos que hiciera algo, ¿verdad? A menos que hiciera algo. Mas sin embargo el Señor, en su inmensa misericordia y gracia, ya tenía un plan redentor para la humanidad, para que la humanidad no se perdiera, para que la humanidad pudiera vivir y tuviera vida y vida en abundancia. Y es por eso, ¿verdad?, que se habla de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad?, como la primera profecía bíblica del Mesías. Y pondré entre ti, la mujer, ¿verdad?, enemistad, ¿verdad?, y el hijo de la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Esa es la primera profecía mesiánica, ¿verdad?, en la cual el Señor nos habla en la Biblia y nos dice y nos promete, ¿verdad?, que iba a venir un Redentor, un Salvador. Amén. Eso sí es bíblico. Luego de allí, lo que hemos estudiado Génesis estos últimos meses, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que hay muchos tipos, sombras y figuras, ¿verdad?, en todas las historias bíblicas, ¿verdad?, en cuanto a Jesucristo. Y una de ellas que hemos visto últimamente ha sido Isaac, ¿verdad? Isaac es un tipo de Cristo. Amén. También conocemos que profetas, ¿verdad?, como Jeremías, como Miqueas, como Isaías, como Daniel, ¿verdad?, profetizaron acerca del Mesías. Pero hubo un profeta en la Biblia, en la historia, que es el que más cerca estuvo, o es el que tenía ya un panorama más claro, más concreto de cuándo sería la venida del Mesías. Y ese fue Daniel. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estoy haciendo un pequeño recuento de bíblicamente, ahora sí, ¿verdad?, sobre la historia del nacimiento de nuestro Señor y la profecía que nos había prometido el Señor, ¿verdad?, o que nos prometió el Señor en cuanto a la redención de la humanidad. Mis hermanos, la humanidad necesitaba un Redentor, necesitaba un Salvador. Antes que Cristo viniera, ¿verdad?, la única manera de redimir el pecado, y no era el pecado para siempre, era un pecado específico, era a través del sacrificio. Tenías que ir, llevar un animal al templo, ¿verdad?, y entregarlo para que fuese sacrificado, ¿verdad?, para que el derramamiento de la sangre de ese animal, ¿verdad?, es a través del perdón del pecado ese que cometiste. Mas sin embargo, la humanidad seguía pecando. Pero necesitaba la humanidad un Salvador que muriera una sola vez y para siempre por el perdón de los pecados. Porque si no, mis hermanos, todos nosotros estamos condenados a la muerte eterna. Estamos todos condenados a la muerte eterna, a no ser que viniera un Redentor. Y la Biblia nos habla y nos comienza a relatar, y hay dos evangelios específicamente que nos hablan sobre la historia de Cristo. Y esos evangelios son Mateo y Lucas. Mateo le escribe a un grupo de judíos que él necesitaba que esos judíos entendieran claramente que realmente Jesucristo era el Mesías. Lucas le escribe a un tal Teófilo,
Y Lucas es un poco más detallista en cuanto, ¿verdad?, a todo lo que es la historia. De hecho, se dice que Lucas era una especie así como de periodista, ¿no? Él era una especie así como él hizo como un documental, ¿no?, de todo esto. Pero me llama la atención que el único que habla sobre unos tal magos es Mateo. Nosotros conocemos bíblicamente que existieron unos magos, que ya vamos a ver si realmente eran magos. Unos magos es porque Mateo lo escribe. ¿Y por qué Mateo lo escribe y no lo escribe Lucas, no lo escribe Juan, no lo escribe otro? ¿Qué cosas? ¿Por qué Lucas no se detuvo, ya que él era tan detallista? ¿Y por qué no escribió de los magos? ¿Por qué Mateo sí? Bueno, como lo acabo de decir, Mateo le escribe a un grupo de judíos, conocedores de las profecías, conocedores de las escrituras, ¿verdad? Y ellos necesitaban entender a través del escrito de Mateo, ¿verdad?, que realmente Yeshua, que era su nombre original, Yeshua, el cual quiere decir salvación, ese realmente es el nombre de él, Yeshua. Y así lo llamaba su mamá, y así lo llamaba su papá José, y así lo llamaban sus hermanos, y así lo llamaban sus apóstoles, sus discípulos, le llamaban Yeshua. ¿Ok? Hoy nosotros le llamamos Jesús. No está mal llamarlo Jesús. Pero su nombre originalmente, si hubiese existido una partida de nacimiento en aquel tiempo, diría Yeshua. Jesús, ¿verdad? Hoy lo llamamos Jesús por la transliteración del nombre, ¿no? En el latín y en el griego era Jesús, ¿verdad? En latín era Jesús. Después, a finales del siglo XVIII, ¿verdad?, o a mediados del siglo XVIII, se incorpora o se agrega una letra, ¿verdad?, al alfabeto, que es la J, y de ahí entonces venimos nosotros a llamarlo Jesús. ¿Okay? Pero no está mal llamarlo Jesús. Pero la Biblia nos sigue relatando, ¿verdad?, y vamos a ir quiero que me acompañen, ¿verdad?, a Lucas. Hoy vamos a estar entre Lucas y Mateo, porque es necesario que nosotros entendamos y que contrastemos, ¿verdad?, porque ellos se compaginan entre uno y otro, ¿no? Lucas dice una cosa, Mateo agrega otra, y así sucesivamente. Lucas comienza, ¿verdad?, detallándonos una historia sobre un sacerdote, un sumo sacerdote llamado Zacarías. No voy a leer toda esa parte, esa porción del versículo 5 del capítulo 1 al versículo 24, ¿verdad? Pero dice que un ángel le habla a Zacarías, ¿verdad? Y le profetiza, le dice que él iba a tener un hijo, y Zacarías le dice, ¿cómo voy a tener un hijo? Si yo soy viejo y mi esposa no puede tener hijos, ¿no? Y le dice, sí, vas a tener un hijo, ¿verdad? Y ahora por no creer, pues entonces no vas a hablar, ¿no? Y le sella la boca, ¿verdad?, a Zacarías, y lo hace mudo hasta el tiempo del nacimiento de su hijo. Muy interesante el versículo 15 del capítulo 1 de la palabra del Señor de Lucas, que dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista ya estaba profetizado desde antes de su nacimiento, incluso antes de su concepción, que este joven muchacho, ¿verdad?, o este niño, ¿verdad?, iba a ser un nazareo. Él iba a tener un voto nazareo, ¿ok? Él no iba a poder cortar sus cabellos, él no iba a poder beber vino, él no iba a poder, ¿verdad?, hacer muchas cosas que el voto nazareo, ¿verdad?, como nos dice y nos habla en Éxodo, ¿verdad?, es. Ahora, dice también que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces es interesante nosotros ver que incluso antes del Pentecostés ya habían personas que habían sido llenas del Espíritu Santo. Y vamos a ver que, por ejemplo, en esta familia todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos que, ¿verdad?,
Elizabeth, su madre, fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde su barriga. Y dice, desde la barriga. Y dice que su papá, Zacarías, también fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto fue una familia llena del Espíritu Santo. ¿Ven? Dice también la palabra del Señor, ¿verdad? Que en capítulo 1, versículo 26 al 38, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Es interesante, ¿verdad? Cuando leemos esto, y dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Al sexto mes de qué? Bueno, cuando leemos en contexto los versículos anteriores, entendemos que era al sexto mes del embarazo de Elizabeth, ¿verdad? Ya Juan el Bautista ya tenía 6 meses en el vientre de su madre, ¿verdad? Dice que eso fue al sexto mes cuando se le aparece el ángel Gabriel. Pero algo aquí pasa. Dice que se le aparece una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de esta virgen era María. Esta mujer estaba desposada. Desposada. Ahorita voy a hablar sobre lo que es estar desposado, ¿verdad? Dentro de una cultura judía de aquella época, ¿no? Incluso a esta pero hay ciertas variaciones. Ahora, Mateo, ¿verdad? También nos habla en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, dice, nos narra de esta manera, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto sí es bíblico. Esto sí está en la Biblia. Ahora, vemos aquí que hay un problema. El problema es que esta mujer está desposada con un hombre llamado José. Y hay un contrato, ¿verdad? Prenupcial, ¿verdad? Para ella. ¿Qué es estar desposado dentro de la cultura judía? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué José, verdad, dice, mejor me voy secretamente para no meter en problemas a esta mujer? Porque María iba a ser apedreada. Debía ser apedreada. A ella le iban a acusar de adulterio, ¿no? Podríamos pensar de que quizás a lo mejor ya esta era una pareja que vivían juntos y de repente esta mujer salió embarazada. Pues no.
En aquella época, ¿verdad? Incluso ahora, todo lo que es el tema prenupcial y el matrimonio dentro de la cultura judía se divide en dos. Y una de ellas es el Kedushin, que es la parte de la santificación, ¿verdad? Que es la primera parte, el primer paso que se da, que es lo que hoy conocemos nosotros como el noviazgo. ¿Ok? Pero cuando ocurre el Kedushin, ¿verdad? Es lo que se conoce luego de eso, es el tiempo de los esposados, ¿no? Y este tiempo dura un año. Durante este año, ¿verdad? La novia tiene que permanecer viviendo en casa de sus padres. El novio, ¿verdad? Tiene que ir a hablar con sus padres, le lleva ciertos dotes, regalos a la novia, ¿verdad? Y ya, como quien dice, hacen un pacto. Esta muchacha iba a vivir con sus padres por todo este tiempo, mientras que el hombre se iba a preparar habitación para la novia. Se iba a preparar, ¿verdad? Su casa, el hogar, porque él tenía que proveerle un hogar a esta mujer cuando se casara. Todo eso ocurría en el tiempo de un año. ¿Ok? Y ahí comenzamos, si quieres, a conectar cosas, ¿no? El Señor dice, yo voy a hacer habitación, ¿verdad? Para todos ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? Para el Señor, su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El Señor, la novia. ¿Amén? Ahora, el novio, que no vivía con la novia, ¿verdad? Él estaba en sus trabajos de preparación, ¿verdad? Y es en ese momento, en ese tiempo de los esposados, ¿verdad? Donde se le aparece el ángel Gabriel. Ella es virgen, está comprometida, ¿verdad? Está comprometida con José, mas sin embargo aún no viven juntos, todavía no se conocen, no han intimado, ¿verdad? En los esposados no se podía disolver el matrimonio, no se han casado, ¿verdad? Que es lo que se conoce como la jupá. No se han casado, no ha llegado a la jupá, ¿verdad? Pero están en ese tiempo de compromiso que si ellos quieren separarse, incluso tiene que haber una carta de divorcio. No incluso habiéndose casado. Si había infidelidad dentro de ese tiempo de los esposados o de ese tiempo del compromiso, ¿verdad? Entonces la persona, en este caso la mujer, ¿verdad? Iba a ser tratada por adulterio. Y una persona bajo la ley que fuese tratada por adulterio, ¿verdad? Lo que tenía que pagar era con la muerte, su vida. Ella iba a ser apedreada hasta la muerte. Ese era el pago, ¿verdad? O ese era lo que le esperaba, ¿verdad? Por eso es que este hombre, cuando leemos en Mateo, dice que era bueno, que era un hombre, ¿verdad? Que no quiso causarle daño a ella, ¿verdad? Y por eso que se quería ir como secretamente, como que bueno, el hombre se desapareció y más nunca supimos de él y bueno, no pasó más nada. Él fue el que abandonó ¿verdad? Esto. Dice también que en una de las leyes talmúdicas, dice que incluso cuando hay esta separación y por parte de la mujer, ¿verdad? Hay una carta de divorcio, dice que tiene que regresarle al novio todo lo que el novio le dio. Incluso en algunas veces hasta cuadriplicado, ¿no? Pues eso a veces cuando escuchamos que es saqueo, dice, ¿verdad? Y si algo he tomado de alguien, pues lo devolveré, ¿verdad? Cuadruplicado. Es porque había una ley, ¿verdad? Que cuando tú tomas algo de alguien, tú tendrías que devolverlo hasta 4 y hasta 5 veces, dependiendo, ¿no? De lo que tú habías tomado. Entonces, había muchos daños colaterales a través de esto. Entonces, por eso es que ella dice, ¿verdad? Yo no conozco hombre, y por eso dice, estando una virgen desposada. Había un gran problema, ¿verdad? Si José, ¿verdad? La denunciaba como adúltera. Dice también, aquí en Lucas, ¿verdad? Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿No?
Ella se preocupó más por, oye, no me dijo Shalom Aleichem, no me dijo Shalom, no, sino que me dijo fue otra cosa, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ok, estoy desposada, ¿verdad? Me voy a casar y lo más seguro es que daré a luz un hijo. Dice, sí, y llamarás a tu nombre Jesús. Ok, esto cuando dice llamarás su nombre Jesús, me hace acordar Génesis 17:9 cuando lo estudiamos, ¿verdad? Que el Señor le dice a Abraham, le dice, y llamarás su nombre Isaac. Es interesante porque el Señor le pone nombre a Isaac. ¿Qué significa? Risa. Isaac. Pero el Señor es el que le escoge el nombre a Isaac. Y el Señor aquí le escoge el nombre a su hijo. Y hemos visto, ¿verdad?, que Isaac es un tipo de Cristo. Y vemos que el Señor aquí escoge el nombre de su hijo. Le dice, llamará su nombre Yeshua, que es salvación. Este es la salvación. El pueblo necesita un Salvador. Le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es un paquete profético que el Señor le da, ¿verdad?, a María. Esto es una cantidad de profecías. Aún falta que se cumplan, ¿verdad?, 2 de ellas, ¿verdad? 3 de ellas. Dice que le dará el trono de David su padre, reinará él sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchos estudiosos concuerdan, ¿verdad?, y dicen que esto relata el momento cuando, o este tipo de concepción, ¿verdad?, relata el momento cuando es más o menos parecido cuando una gallina se sienta y empolla. Es más o menos es esto que se relata aquí. Es el Espíritu Santo iba a posar sobre María, ¿no? Y ahí iba a concebir, ¿no? Esa concepción o esa forma como iba a ocurrir es más o menos como eso, cuando la gallina se sienta, ¿verdad?, pone el huevo y lo empolla. Es más o menos esa forma de cómo iba a ser, ¿no? Vemos entonces aquí que ya María, ¿verdad?, acepta, ¿verdad? El ángel también le dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y dice el versículo 37, porque nada es imposible para Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Sara? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Sara, Sara, nada es imposible para Dios? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí ya estamos viendo cómo ocurre todo esto. ¿Okay? Por años María es judía, José es judío, María nació en un entorno judío, nació asistiendo, ¿verdad?, quizás con sus padres, escuchó a sus padres y esa gente asistía cada Shabbat, ¿verdad?, a la congregación y leían el Tanakh, ¿verdad?, lo que se conoce como el Antiguo Testamento y se leía la porción de la Torá y siempre se escuchaba hablar de que venía un Mesías, iba un Mesías a venir. Esto para ella no es algo nuevo, para ella no es algo como que ella está todavía obviamente en su asombro de haber sido escogida por el Señor, pero es una historia que ya incluso la hemos visto, ellos mismos la conocían desde los profetas. Ya los profetas venían hablando, ¿verdad?, de que el Mesías vendría de una virgen, de que el Mesías, como dijo Miqueas 5, ¿verdad?, venía de Belén, ¿verdad? Y esto no era nuevo para ellos. De hecho, aún hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, los judíos de Israel siguen esperando a su Mesías.
Ellos siguen teniendo las mismas escrituras, cuando en el Nuevo Testamento vemos a Pablo y vemos a todos estos hermanos escribir, decir, las escrituras dicen, ¿a qué escrituras se están refiriendo? Se están refiriendo a lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, o al Tanakh, o a la Torá. A eso es lo que se están refiriendo. La práctica, ¿verdad?, dentro de una congregación judía es que cada Shabbat se lee una porción, ¿verdad? O en aquel tiempo se escogían rollos, no es como ahora que tenemos una Biblia, en aquel tiempo eran rollos y ellos escogían un rollo, ¿verdad? Abrían un rollo y en ese rollo, bien sea de algún profeta, de algún escrito o de la Torá, ¿verdad? Y ellos leían una porción. ¿Cuántas veces ellos leerían, ¿verdad? Quizás Daniel 9 o Isaías capítulo 7 o Miqueas capítulo 5 o Isaías capítulo 53, ¿verdad? O Daniel en general, ¿verdad? Leían tantas escrituras proféticas acerca de la venida del Mesías. Y María estaba entendiendo en ese momento, esa Virgen soy yo. ¿Y cómo va a ocurrir todo esto? ¿No? Y ella todavía en su cosa, ¿verdad? Va a verificar con su prima Elizabeth, ¿verdad? Y se encuentra con Elizabeth, y lo vemos más adelante. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. O sea, María estaba en Nazaret y se fue a Judá, ¿no? Cosa que ella hace después, 9 meses más adelante, por un censo que se va a hacer. Ella hace más o menos el mismo viaje, ¿verdad? Ella viaja de Nazaret a Judá, que son más o menos como 140 kilómetros. Dice que viaja, ¿verdad? Fue deprisa a la montaña. O sea, inmediatamente María ya queda embarazada del Espíritu Santo, corre y va donde Elizabeth. Dice que entró a la casa de Zacarías, ¿verdad? Aquel sumo sacerdote, o aquel sacerdote, ¿verdad? Que estuvo, no sumo sacerdote, era un sacerdote, ¿verdad? Que fue el que estaba mudo. Dice, y saludó a Elizabeth. Dice que, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15 me dice que el ángel le dice a Zacarías que su hijo, Juan el Bautista, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El primero que es lleno, el primero que reconoce a Cristo, al Mesías, fue un bebé que todavía no había nacido. Es el primero que reconoce al Mesías. Fue lleno del Espíritu Santo, y dice que Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo, y ella exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Qué increíble, ¿no? Interesante. Es por lo que estoy diciendo. Esto no es nuevo. Elizabeth es esposa de un sacerdote, de un levita, de un hombre que predica la palabra del Señor, un hombre que conoce lo que dicen las Escrituras, un hombre que conoce sobre el Mesías. Ese Mesías por el cual han estado esperando tantos años, ya se manifestó, ya está aquí. ¿Y quién lo tiene? Mi prima. ¡Wow! ¿No? ¡Qué bendición! ¿No? ¡Gloria a Dios! Llegó el Salvador, ¿no? ¿Y qué cosa? Dice, mi parienta. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto sí dice la Biblia. Esta es la historia más bella contada. Esta es la historia más bella contada. El Salvador, la promesa, el Redentor de la humanidad, el Cordero que viene a morir, el que viene a entregar su vida, ese Mesías que viene a sacarnos de la muerte, a rescatarnos de la muerte y darnos vida en abundancia, ya está aquí entre nosotros. Gloria a Dios, ya está aquí.
Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Ese es el verdadero propósito del cual Cristo vino y nació. Ese es el verdadero motivo. Cristo vino a sacarnos y a salvarnos, a liberarnos, a traer libertad al cautivo, a levantar al muerto. Cuando digo levantar al muerto, no me estoy refiriendo a Lázaro. Me estoy refiriendo a que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en Cristo hallamos vida. Luego de eso, luego de ese tiempo, ¿verdad? Ya María está encinta, ya fue y visitó a Elizabeth. Dice que, como ya lo comenté la semana pasada, ¿verdad? Zacarías estaba, ¿verdad? En la semana octava, que es la semana de Abdías. Eso fue más o menos entre junio, ¿verdad? Mediados de junio. Pasan 6 meses, estamos ya mediados de diciembre, ¿verdad? María es concebida del Espíritu Santo, ya María está encinta. Dice que estuvo allí, ¿verdad? Por 3 meses. Estuvo allí por 3 meses. ¿No? Posiblemente los primeros 3 meses, ¿verdad? Los primeros 3 meses de su embarazo, ¿verdad? Pero quizás a lo mejor estuvo y se fue una vez nació Juan el Bautista, eso no lo dice la Biblia, pero dice que estuvo 3 meses con ella, ¿no? Dice que al cabo, dice en el versículo 56 del capítulo 1, dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa, luego volvió a Nazaret, ¿verdad? Entonces, si ya Elizabeth tenía 6 meses, y algo, María estuvo con ella 3 meses, ¿verdad? Entonces son 9 meses y medio más o menos. A lo mejor puede ser, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor puede ser que ella se haya quedado con su pariente hasta que nació Juan el Bautista, y una vez que nace Juan el Bautista, pues ella se regresa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si es así, pues Juan el Bautista nace más o menos en mediados de marzo, por ahí, ¿verdad? Y ahora vamos a Mateo. Mateo continúa con el relato, ¿no? Mateo continúa con el relato, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que José entonces se regresa, ¿verdad? Cuando José se entera que está embarazada, ¿verdad? Lucas nos relata y nos dice que inmediatamente ella, ¿verdad? Queda embarazada, se va con su parienta Elizabeth, ¿no? Inmediatamente prácticamente, ¿no? A lo mejor José se enteró ya cuando ella regresó de esos 3 meses, ¿no? Y quizás a lo mejor se entera y mira, estoy embarazada. Y ¿cómo que estás embarazada? ¿Y de quién y cómo? Y le echa el cuento y le dice, pues yo no te creo, mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, para no hacerte daño. Te amo tanto que no quiero dañarte, no quiero perjudicarte, porque tú mereces la muerte. No, pero créeme, y bueno, entra todo esto, y resulta que el ángel se le aparece a José y le dice, José, quédate tranquilo, pues lo que está en el vientre, o el que está en el vientre de María, ¿verdad? Es engendrado del Señor, del Espíritu Santo, y tranquilo, sigue adelante, no temas. Confía en Él. Resulta que se regresa entonces, ¿verdad? José dice, ok, está bien, no hay problema. Dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El versículo 25 es interesante porque dice, pero, y a mí me gustan mucho los peros de la Biblia, pero no la conoció hasta... Espérate, ¿quién está escribiendo esto? Mateo, ¿verdad? Mateo, Leví, ¿verdad? El publicano, ese, ¿verdad? Que vemos las historias de los apóstoles y vemos que, por lo menos de los que se relata aquí cuando el Señor, ¿verdad? Tienen el encuentro con el Señor, dice que este hombre no cuestionó. Este hombre no dijo, pero será Señor que sí. Dice que este hombre, así como un robot, se paró y lo siguió, ¿no? Mateo conoció al Señor, anduvo con él, conoció a María, ¿verdad? Y para él poder escribir esto, tuvo que haberse sentado y conocer la historia, obviamente, de primera mano. Entonces, ¿por qué Mateo dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús?
Aquí pudo haber dicho, pero José más nunca la conoció. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Después la conoció. ¿Y qué es conocer bíblicamente? Tipo normal, pareja. Hacer el amor. Tipo Tener sexo. como pareja. Exactamente, eso es intimar. Pero no intimaron, no tuvieron relaciones hasta que no nació Jesús. Después sí. Y después tuvieron hijos. Y eso rompe un poco con esa creencia católica que dice que María, ¿verdad?, por siempre fue virgen y más nunca tuvo hijo. No, aquí dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, porque después tuvo más. En primogénito, ¿se acuerdan cuando estudiamos y vimos lo que es, ¿verdad?, una unidad simple y una unidad compuesta, ¿verdad? La unidad simple, ¿verdad?, es único, ¿verdad? Un primogénito, ¿verdad? Eso es un unigénito es uno, ¿verdad? Cuando es unigénito es porque tienes uno solo. Pero cuando es primogénito, porque es el primero de varios. Entonces aquí dice que fue que la conoció, dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después tuvo otros hijos. ¿Ven? Ahora, continúa diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, ya están ahí, ¿verdad? Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Okay? No, ¿sabes qué? Vamos, déjame irme, perdón, déjame que no me voy a saltar una parte aquí, no quiero. Quiero volver a Lucas capítulo 2 y después vamos para allá, porque esto no me quiero saltar el orden de cómo ocurrieron las cosas. Luego que entonces pues ya José la acepta, ¿verdad? Y todo esto, María está embarazada, ¿verdad? Dice que en el capítulo 2 de Lucas, versículo 1 dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Cuando Cristo nace, el emperador romano de ese momento era Augusto el César, que antes de ser Augusto, su nombre de pila era Octavio, ¿no? Para eso es como para cultura general. Augusto el César, ¿verdad? Ayer incluso preparando, yo los que le gusten leer sermones de estos grandes predicadores, ayer me estaba leyendo justamente el sermón del 21 de diciembre de 1861 de Charles Spurgeon en Londres. Y Charles Spurgeon decía algo como, más o menos como, Augusto César tuvo un problema muy fuerte con Herodes. Y de hecho Herodes no estaba como no estaba como en las buenas con Augusto el César, ¿verdad? Y Augusto el César dice, tú sabes que yo necesito aumentar los impuestos de tu pueblo, y por eso es que convoca este censo, ¿verdad? Y convoca a todos los judíos, a todos, ¿verdad? Para que fuesen al lugar donde eran originales sus padres. Por eso es que dice para que fuesen empadronados, ¿no? ¿Y dónde va José? José tiene que ir a Belén, porque de ahí, ¿verdad?, era su padre David. David es de Belén, por lo tanto José tenía que ir a Belén, ¿no? Y ese era el motivo del censo. El motivo del censo era para censar a todos los judíos de la época, ¿verdad?, para poder aumentar los impuestos a este pueblo. Y es por eso, ¿verdad?, que se firma el edicto. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ciertos documentos antiguos hablan de un censo, pero que no específicamente es este censo, habla de otro censo, más sin embargo no se desconoce también que pudo haber sido un primer censo, ¿no? Y la Biblia lo relata. De hecho, Lucas da
datos específicos. ¿Quién está gobernando? ¿Quién es el César de la época? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ellos estuvieron allí? ¿No? Dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el Catalumá, que es el mesón, ¿no? Era como una especie de posada, ¿no? O lugar donde daban alojamiento, ¿verdad? A las personas, a los que venían, a los turistas, a la gente que venía de visita. Viendo comentarios sobre esto que acabo de leer, algunos dicen que quizás a lo mejor tenía que ir José. José era el que tenía que ir a Belén, ¿no? Muchos dicen que quizás a lo mejor se llevó a María porque ya estaba en sus últimos días, pues no la quería dejar desatendida. Otros dicen que eso le cayó como anillo al dedo a José, porque quizás a lo mejor en la presión con la que vivía María en Nazaret, ¿verdad? Por estar embarazada y todo esto, y nunca se había celebrado la jupá de ellos. Se celebró, ¿verdad?, la parte de lo que es el compromiso, ¿verdad? Más, sin embargo, María queda embarazada cuando no se había hecho la jupá. Dentro de la ley dice que si los novios, ¿verdad?, que celebraron el compromiso intimaban, ya eso era considerado un acta de matrimonio, ya quedaban casados, ¿ok? Entonces, bueno, muchos dicen muchas cosas. Lo cierto está es que lo que dice la Biblia es que José se lleva a María a Belén, ¿no? Se van a María de Nazaret a Belén, más o menos son como 145 kilómetros, que es bastante, les cuesta dinero y tiempo, ¿verdad? Van allá por este motivo, ¿verdad? Del censo. Y dice, ¿verdad?, que se quedan, en un mesón, perdón, en un pesebre, ¿verdad? Porque no había lugar para ellos en un mesón. La Biblia no dice, ¿verdad? Cuando se habla de pesebre, se puede entender, y vamos a detenernos aquí para estudiar un poquito esto, se puede entender que el pesebre es el lugar o una especie de caballeriza donde hay animales, donde los pastores guardan a los animales, ¿verdad? Donde es un establo, perdón, no caballeriza, un establo, ¿verdad? Y entonces allí fue donde ellos prácticamente los tiraron, ¿no? Porque cuando a mí me dicen, mira, quédate ahí con todos los animales, ¿no? Prácticamente, no, como que no me están dando un trato correcto, ¿no? No me están dando un trato digno. Y yo no estoy ahí simplemente no porque soy pobre, es porque hay tanta gente en la ciudad. En Judea, Jerusalén, sus alrededores, se llenaba 3 veces al año. ¿Y cuáles eran esas 3 veces al año? Cuando se celebraban las 3 fiestas del Señor, que todo judío tenía que ir a Jerusalén, ¿verdad?, a celebrar la fiesta. Y eso se ponía así. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, Jerusalén estaba llena de gente, porque todos los judíos tenían que ir, ¿verdad?, a el templo, ¿verdad?, llevar todos sus diezmos, sus ofrendas, ¿verdad?, y a celebrar la Pascua en ese lugar, porque así dice, ¿verdad?, y está establecido por el Señor, que todos tenían que ir, ¿verdad?, a donde el Señor Dios pusiere, ¿verdad? En aquel tiempo pues era el tabernáculo, pero ahora en este tiempo era el templo. Entonces todos tenían que ir ahí durante la fiesta del Pesach o de la Pascua. O sea, todos se veían en esa fecha. Luego la siguiente vez era en el Pentecostés, ¿no? O el Shavuot, ¿verdad? Eso era también otro motivo para que todos los judíos se reunieran en Jerusalén, ¿verdad? Y llevaran todos los frutos, todas las primicias, todas las ofrendas y los diezmos al templo. Y la otra ocasión de reunión era durante las fiestas del
Sukkot o del tabernáculo, ¿no? Ahora, cuando hacemos las cuentas, ¿verdad? Jesucristo nace aproximadamente, ¿verdad? Finales de septiembre, por ahí aproximadamente, ¿verdad? Y concuerdan mucho con el tiempo de las fiestas de los tabernáculos. Se puede entender que Augusto el César dice, vamos a aprovechar que todos los judíos vienen a su fiesta para entonces hacer este censo. Y por eso es que hay tanta gente en la ciudad, por eso todos los mesones, mesones son como hostales, como posadas, como lugares donde incluso a veces no eran ni pagos, eran personas que brindaban sus casas, sus hogares, para que los extranjeros, los que vinieran a celebrar fiestas y todo esto, pues se quedaran en su casa, ¿verdad? Pero estaban llenos. Por eso decir que agarraron y María, bueno, mira, te vas aquí allá abajo. Por lo general, este establo, o este pesebre, o este comedor, la palabra en griego que se utiliza es pateomai. Pateomai quiere decir comer o comedero. Esa es la palabra que se utiliza en este verso para pesebre, pateomai. Pateomai quiere decir comer o comedero, ¿no? Entonces, más seguro era que era un lugar donde iban a llevar a comer a los animales, ¿verdad? Pero no pernoctaban ahí, no dormían ahí. Conociendo la cultura judía, y le pueden preguntar a cualquier judío que ustedes conozcan, el judío muy difícilmente dormiría con un animal, a menos que sea pastor o trabajes con animales. Pero muy difícilmente un judío dormiría donde hay animales. Muy difícilmente. Tampoco es que eran tan, tú sabes, ¿no? Oye, tírenos ahí. Tuvo que haber sido un lugar organizado, un lugar preparado para que no estás en el mesón, pero por lo menos estás en un lugar digno donde tú puedes pernoctar, donde puedes pasar la noche y no estás rodeado de animales. Lo que pasa es que inmediatamente asociamos, ¿no? Asociamos. Decimos, qué sé yo, si tú trabajas en un camión de basura hueles mal. No, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Bueno, porque trabajas en un camión de basura y todo lo que trabaja en un camión de basura, que trabaja con basura, pues huele mal. Comenzamos a asociar cosas y no necesariamente lo que nosotros asociemos es lo que realmente es. Entonces, todo esto, obviamente la Biblia no dice que Jesucristo nació rodeado de animales. Eso no lo dice la Biblia. Dice que nació en un pesebre. Eso sí lo dice. Pero no dice que nació en un pesebre y Lucas describe el pesebre, ¿no? Sino que el pesebre es un reflejo de humildad, de sencillez. Si una persona que nace en un lugar, un castillo lleno de riquezas, mi hermano, ni usted ni yo vamos a tener acceso ahí. Yo creo que yo no podría ir a visitar a los nietos o al hijo ¿verdad? De Harry o de William, ¿verdad? Simplemente yo pasar por la puerta, ¿verdad que no? No creo que lo podamos hacer. No creo. Pero si alguien nace, ¿verdad? Quizás a lo mejor en un lugar humilde, quizás a lo mejor yo sí puedo llegar a tener acceso ahí, me van a abrir las puertas y me van a decir, claro, bienvenido. Esto nos enseña la humildad, la sencillez de nuestro Señor. El Señor nació en un lugar donde todos tenían acceso, donde el rico, el pobre, el docto, el indocto, el ignorante, el que sea el necesitado, tenía acceso. Y eso era lo que Él quería mostrar, Dios quería mostrar y decir, aquí está mi hijo, el cual ustedes tienen acceso a Él. Y no los desecho por su condición, por su clase social, sino que todo el que quiera venir a Él, ahí está.
Eso es humildad. Nuestro Señor Jesucristo, Dios decidió que su Hijo naciera en humildad, en sencillez, y que todo el que quisiera buscarlo no tuviese excusa de decir, no, es que no puedo porque no me van a entrar, imagínate cómo yo es, no, sino que todo el que quisiera buscarlo lo iba a hallar. Entonces, no se nos dice que en un pesebre, para que nosotros nos imaginemos que, bueno, si es un pesebre, estaba rodeado de animales. Se nos dice que nació en un pesebre para que nosotros conociéramos la condición en la cual nació el Salvador del mundo. Nació en una condición humilde y sencilla, para que todos tuviésemos acceso a Él, que no fuésemos desechados. Dice, sigo, dice, después, ¿verdad? Que nace, continúa diciendo que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Ok? Ellos estaban guardando, ¿verdad? Sobre su rebaño, ¿verdad? Vigilantes. Dice, lo cual también me dice, yo no sé si ustedes conocen, pero hay bastante frío ahorita en Israel. Hay bastante frío. No creo que esa gente esté en la noche, que es cuando más frío hace. Quizás a lo mejor en el día está un poquito soleado, ¿verdad? Pero en la noche hace mucho frío, ¿verdad? Yo no creo que esa gente esté ahí en la vigilia con los animales afuera. Esto no pudo haber sido en un invierno. Dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó en resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El Señor utilizó ángeles para que fuesen los primeros evangelistas. Los primeros que evangelizaron al pueblo fueron ángeles. Y le dicen, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Ese Salvador, ese Mesías, ese Redentor, el cual ustedes han estado esperando, pues nació hoy. ¿Cuál dice que Cristo nació de noche? ¿Por qué dice que nació de noche? Dice que estaban en la vigilia de la noche, ¿verdad? Pero eso no denota que nació de noche. Pero ¿por qué dice? ¿Por qué podemos pensar que nació de noche? Porque el ángel dice que nació hoy. Y cuando nosotros entendemos que en la Biblia se maneja desde el calendario hebreo comienza al comenzar la noche, al caer la tarde y comenzar la noche. Dice que era de noche, ellos estaban en la vigilia, ¿verdad? Y el ángel le dice hoy. Cuando dice hoy, después de las 7 de la noche, ya es ese día específico. En cambio aquí no. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos decir, si se nos aparece el ángel como a las 3 de la mañana y yo nací a las 9 de la noche, puede decir el ángel ayer, ¿verdad? Pues ya pasó después de las 12 de la noche. Pero como ya comienza el día, después de las 7 de la noche, 8, bueno, dice que después que aparecen o las 3 estrellas en el firmamento, o muchos dicen que cuando una mujer o una persona en ese momento sale a la calle y no puede hebrar una aguja, en ese momento ya comienza la noche, ya comienza el día. Luego hay que comenzar a las 7 de la noche. Por ejemplo, ahorita, para el calendario hebreo, ya comenzó el lunes, comenzó hace, no sé, una hora atrás. Entonces, ¿verdad? Dice los ángeles, hoy nació, ¿verdad? Y dice que esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Amén? Gloria a Dios. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Qué historia más linda. Muy linda. Luego de esta historia se nos habla sobre unos magos. Estos magos, no voy a profundizar tanto allí, pero quiero hacer referencia de ellos. Mateo habla sobre unos magos, la visita de unos magos. ¿Quiénes eran estos magos?
Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallaréis, hacedme saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Nunca se nos dice que son tres. Aquí se dice magos, pero realmente la palabra que se utiliza, el significado es sabios, científicos o astrónomos. De hecho, hay unas Biblias que dicen que son sabios, pero también se puede decir científicos o astrónomos. Se dice que estos hombres, lo más probable eran, como dice que venían del oriente, lo más probable era que venía de Babilonia o venía de la época, del lado de donde era Balaam, ¿okay? de Petor, esa parte donde está el río Éufrates y todo esto. Balaam, ¿saben quién es Balaam? ¿Se acuerdan de quién es Balaam? Balaam profetizó también, ¿verdad?, sobre esta estrella. Y esta estrella está en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 24. Números capítulo 24 nos dice, Números 22, versículos 4 y 5, dice, capítulo 24, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Ser. Esta es la profecía que Balaam profetiza sobre el Mesías. Balaam habla y dice que saldrá una estrella de Jacob. Mis hermanos, el que más sabía y conocía sobre la venida del Mesías, el profeta Daniel, habla en Daniel capítulo 9, ¿verdad?, versículos 2 y 3. Y ya casi voy a terminar. Daniel nueve, 2 y 3 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel está estudiando. Daniel era un hombre estudioso y estudiaba todas las profecías, estudiaba todos los libros, todos los escritos. ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decía? Y dice que en el año primero, ¿verdad?, del reinado de Darío, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros, o sea, estaba estudiando el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza.
Él estaba buscando. Y en ese mismo capítulo 9, versículos 25 y 27, lo que quieran leerse este capítulo 9 extraordinario de Daniel, lo pueden hacer. En el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El año pasado, cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y Apocalipsis conectamos todos estos capítulos, ¿verdad? Sobre la semana 70 de Daniel, y cuando estudiamos todo esto, ¿verdad? Daniel era el que tenía más claro cuándo iba a nacer el Mesías. Daniel es llevado cautivo, ¿verdad? De Jerusalén a Babilonia. Cuando salen de Babilonia, ¿verdad? Y vuelven otra vez a Jerusalén, dice que más o menos sale el 5% de los judíos. El resto se quedó viviendo en Babilonia. Muchas de estas personas conocían la profecía de Daniel. Daniel era un gobernador. Daniel era, yo creo que era un hombre de mucho poder y mucha influencia en Babilonia. Este era un hombre que conocía muy bien las escrituras, ¿verdad? Y dice que estos hombres de Oriente, que no dice cuántos eran, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, se saca simplemente por la cantidad de regalos que trajeron. Incluso le dieron hasta nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta nombre tiene, ¿no? Y bueno, está bien. Pero dice que estos hombres venían de Oriente y venían con una información que no la tenía más nadie. Y venían con una serie de regalos y dotes. Dice que cuando vienen de Oriente, que llegan a Jerusalén, vienen guiados por una estrella. Ya ellos sabían. Eran personas que estudiaban astronomía, que estudiaban las estrellas. Y hoy, porque el enemigo se ha encargado de confundirnos y seguir, ¿verdad?, distorsionando todo, ¿verdad? Está la astrología, y entonces ya la numerología, estamos con todo este tema del horóscopo, y si yo soy Virgo, yo soy Cáncer, y entonces ya te dicen cómo vas a ser, y ya te dicen cómo incluso es tu personalidad y toda esta cantidad de cosas. Mas sin embargo, sí, el Señor crea las constelaciones y crea todas estas estrellas, ¿verdad?, para señales. De hecho, si no nos dice en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Para señales, para conocer sobre las estaciones, ¿verdad? Y cuando habla de estaciones se está refiriendo a fiestas, ¿verdad? Todo lo que el Señor, ¿verdad? Incluso profecías. Dice que el firmamento cuentan, ¿verdad?, la gloria de Dios. Entonces, el Señor crea todo esto, ¿verdad?, pero para un uso específico de Él. No como lo que se está usando ahora. Pero estos hombres entendían claramente, y ellos tenían una información previa de que el Mesías nacería, y que había una señal, y que había una estrella que iba a marcar ese camino, y es por eso que ellos llegan, de donde vienen, ¿verdad?, llegan directamente a Jerusalén. Estos hombres traen oro, incienso y mirra. Daniel nunca se casó, la Biblia no dice que se casó. No tuvo familia, la Biblia no registra que Daniel tuvo familia. De hecho, la Biblia registra, ¿verdad?, que él vivía en el castillo, ¿verdad?, en el palacio, ¿verdad?, incluso vivía con los eunucos. Muchos dicen que posiblemente a él le hicieron un eunuco. Eunuco es, ¿verdad?, que castran al hombre, ¿verdad?, y para que no pueda tener ningún tipo de relaciones, y bueno, para que no llegue incluso a estar con las doncellas, las mujeres del rey. Este hombre, ¿verdad?, posiblemente dicen que lo castran, y él no tiene familia. Pero este hombre se dice, no lo dice la Biblia, pero se dice en muchos escritos, ¿verdad?, que este hombre era un hombre con mucho dinero, era un hombre que tenía muchas posesiones, mucho oro, y lo más seguro es que este oro que llevaron los
estos sabios científicos, ¿verdad? Hombres conocedores de las estrellas, ¿verdad? Este oro que llevaron, lo más seguro es que era la herencia que Daniel había dejado para el Mesías. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos, lo dicen muchas personas, ¿verdad? Que conocen, ¿no? y conocen de todas estas historias, que posiblemente ese era el oro que ellos llevaban. ¿Y por qué llevan incienso? ¿Y por qué llevan mirra? Primero, el regalo que tú le llevas a un rey, ¿verdad? Es oro. Oro es un regalo para un rey. Eso es reconociendo al Rey de Reyes. Incienso, porque el incienso, bíblicamente, mis hermanos, no, pensemos en la Biblia. El incienso era, ¿verdad? Ese elemento que utilizaban los sacerdotes. O sea, representaba el sacerdocio. Y Cristo iba a ser nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué es la mirra? La mirra significa, ¿verdad? Es un elemento que se utiliza para embalsamar muertos. También se utiliza para curar heridas, cicatrices, es un cicatrizante, todo esto. Y esto significa que Cristo iba y tenía que padecer. Todo esto tiene significados bíblicos, pero todos en torno a nuestro Mesías. Nada de lo que hoy se muestra en estas celebraciones. Nada. Este niño no había abierto su boca y ya estaba siendo perseguido. Este niño no había comenzado ni siquiera a caminar y ya estaba causando revuelta en todos lugares. Ya estaba angustiando y poniendo a reyes a temblar, a eminencias a temblar. Ya estaba poniendo el verdadero motivo por el cual nosotros y el mundo tienen que celebrar el nacimiento de Cristo es porque si el Señor no hubiese enviado a su Hijo, como dice Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que amó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto nos amó Dios a cada uno de nosotros, desde la caída del hombre, que Él decidió enviar a su Hijo, para que si nosotros lo confesamos y creemos en Él, no nos perdamos y tengamos vida y en abundancia. Cristo nació en un lugar que se llama Belén. En hebreo es Betlehem, la casa del pan. Y Cristo es el pan de vida. Cristo es nuestro pan de vida. Esta semana, este es el último domingo del año. Esta semana ya lo que nos resta ya es simplemente, pues ya, ¿verdad? Pocos días. Pero no dejemos que el verdadero espíritu de Dios se apague ya, sino que siga encendiéndose y sigamos nosotros buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios todos los días. Solamente voy a leer un solo verso para terminar. Y ese verso es el verso que a mí en lo personal haciendo este estudio me llamó mucho la atención. Es un solo verso. Lucas capítulo 1 versículo 38. Ya yo lo leí hace ratico, pero lo voy a volver a leer y quiero terminar con esto. Y lo quiero terminar de una manera que reflexionemos en él. 1:38 dice: entonces María dijo, y aquí póngale el nombre de cada uno, el nombre de cada uno: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántos estamos dispuestos a pararnos hoy frente al Señor y decirle: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Eso, así es como deberíamos de vivir todos los días, repitiendo estas palabras de María: Señor, hoy, en este día, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, sigamos creyendo en Cristo, sigamos compartiendo su palabra, no otra cosa. No andemos propagando, haciendo publicidad y promoción
a cosas que no le pertenecen a Él, a cosas que no le pertenecen a este tiempo. Compartamos su palabra, compartámoslo a Él. Para eso Él vino aquí, a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Vamos a ponernos de pies.